Es una bendición muy especial estar aquí para dar la palabra del Señor. Y mientras estamos exponiendo la palabra del Señor, pues posiblemente saldrá algo de lo que nosotros vamos a ir a hacer allá a México. Pero quiero recordarles que este mes estamos hablando un tema muy especial. Y el tema es Soy sobrenatural. Y hemos estado aprendiendo de que nosotros tenemos que creerle a Dios. Hemos aprendido también que aquí en la tierra nosotros somos los representantes de Dios, somos su boca, sus manos y sus pies. Hoy yo quiero hablar acerca de un tema también de lo sobrenatural de Dios que muy poco conocemos o muy poco platicamos. Y es acerca de que más son los que están con nosotros. Quiero decirle de que hay mucha aflicción y muchos problemas alrededor del mundo. Precisamente en estos últimos días se tomó la decisión en Francia de abrir una ley donde se permite lo que son las relaciones sexuales de adultos con niños. Mientras los niños acepten esa relación, no es penalizado. Estamos viendo alrededor del mundo de que hay cosas drásticas que están pasando en la moralidad, principalmente de las naciones que se dicen del primer mundo. Esas naciones que son muy intelectuales, entre comillas, a esas civilizaciones que dicen nosotros ya no estamos en la era cristiana, ya la superamos. Y parece ser que eso de la inteligencia no tiene nada que ver precisamente con la moral, con la ética, con los principios cristianos. Yo doy gracias al Señor porque estamos viviendo aquí en América. Y América, los pueblos y las personas se están uniendo para ir en contra de estas decisiones que se están metiendo en las leyes de las naciones. Ahora, yo les hablé de un aspecto tal vez un poco macro, ¿verdad? Social, pero cuando nos adentramos en nuestra situación personal, también vemos que estamos en una lucha. Estamos posiblemente tratando de conseguir un trabajo, estamos tratando de efectuar el pago de un préstamo, estamos tratando a veces de salir del día al día, ¿no es cierto? Y esta es la situación de que muchas veces nosotros los que estamos acá somos los que decimos: Dios, pero si te estoy buscando, Señor, pero si yo estoy siguiendo tus caminos, y a veces suceden estas cosas. Con esta introducción yo quiero que leamos un pasaje que se encuentra en Segunda Reyes capítulo 6, versículos 15 al 17. ¿Está bien? Recuerden, la serie es Yo soy sobrenatural y el tema de hoy es Más son los que están con nosotros. Dice este pasaje del Antiguo Testamento: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Me detengo un momentito aquí. Estamos hablando de que habían dos personas y uno de ellos era un criado, era un siervo llamado Giesi, y el otro era un profeta o el profeta de Dios que se llamaba Eliseo. Y así comienza: se levantaron temprano y he aquí, dice la palabra, el ejército que tenía la ciudad sitiada, o sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Vayámonos un poquito más a la explicación de lo que hemos leído. Ellos están viviendo en Dotán. Es una ciudad aproximadamente a 16 kilómetros de lo que era la capital Samaria,
la capital Samaria del norte de Israel. La nación de Israel estaba dividida en dos, y la parte norte, que se llamaba Israel, tenía la ciudad que se llamaba Samaria. Pero vemos a Eliseo y a Giesi que están viviendo ¿en dónde? En esta ciudad llamada Dotán. Y acaba de llegar una parte grande del ejército del rey de Siria. ¿Le suena familiar? ¿Sí? Siria todavía existe, ¿está bien? Y está al norte de Israel, ¿está bien? Ahí está ese país en un conflicto tremendo, en una guerra civil, donde están interviniendo incluso naciones como Estados Unidos, como Rusia, y podemos ver que este pasaje como que es bastante actual. ¿Estamos? Bueno, sigamos adelante. Dice que, no había tanques, ametralladoras, sino gente de a caballo y carros, que era lo que se manejaba en ese entonces. Aproximemos los 700 años antes de Jesucristo. Así que el criado, Giesi, le dice a su señor, al profeta de Dios, al varón de Dios, como dice la escritura, le dice: señor mío, ¿qué haremos? Y lo que sucede es que el ejército que está sitiando Dotán ha sido enviado para llevarse cautivo a Eliseo, vivo o muerto, para Siria. Porque Eliseo, el varón de Dios que vemos nosotros aquí, como profeta de Dios, muchas veces le ha dicho al rey de Israel que se cuide cuando sale con su ejército. Y le dice: cuando tú vayas por tal lugar, mejor abstente de ir hacia ahí. ¿Por qué? Porque allí te va a tener una emboscada el rey de Siria con todo su ejército. Y si tú llegas ahí, definitivamente vas a perder la guerra. Y cada vez que el rey de Siria planeaba emboscar al rey de Israel con su ejército, ¿saben quién le avisaba anticipadamente? El varón de Dios. Y le decía: no vayas por tal lugar, porque allí va a estar el rey de Siria con su ejército. Imagínense. Así que es una historia maravillosa de la sobrenaturalidad de Dios. Dios todavía habla a través de visiones, sueños y profecía, y por supuesto a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Dios sigue hablando, sigue avisándonos, dándonos señales donde no tenemos que estar, donde no tenemos que ir, porque sin duda vamos a tener problemas. Y eso era lo que estaba pasando. Cuando el rey de Siria dice: miren, ¿y cómo es que saben ellos que yo envío mi ejército para atacarlos? ¿Será que entre ustedes, de mis gobernadores, hay alguien que sea espía? ¿Hay alguno de ustedes que los planes que nosotros hacemos aquí se lo lleguen a contar al rey de Israel? Y se levanta uno de los siervos del rey de Siria y le dice: no, mi señor, aquí no hay nadie que te esté fallando, no hay ningún espía. Lo que sucede que es que el varón de Dios llamado Eliseo, él sabe cuándo nuestro ejército va a estar en tal lugar y le avisa al rey de Israel. Él sabe hasta lo más pequeño que nosotros hablamos en la habitación más escondida. Gloria a Dios. Había conocimiento de Dios en Siria. Sabían que había alguien con la autoridad y el poder de Dios para definir los tiempos que estaban aconteciendo. Por eso tenemos que cuidarnos, porque son tiempos peligrosos. Pero para eso el Señor tiene hombres y mujeres de Dios que nos avisan. Bueno, sigamos la lectura. No hemos empezado todavía el mensaje, ¿está bien?
Ya lo empezamos. Así que cuando Giezi comienza a temblar y comienza a temer, porque mira un numeroso ejército que ha rodeado la ciudad de Dotán. Todavía se encuentran vestigios de esa ciudad, por cierto. ¿Está bien? Y allí entonces comienza la preocupación de un hombre y dice: Señor, ¿qué haremos? Ahora, parte de lo que yo les dije es que muchas veces nosotros buscamos a Dios y aún así aparentemente vienen problemas y situaciones difíciles. ¿Se los dije? ¿Está bien? Muy bien. ¿A la par de quién estaba Giezi? Del varón de Dios. Y eso no limitó los problemas que venían en contra de ellos. Los planes humanos muchas veces van a venir en contra de los hijos de Dios. Pero eso sí, tenemos que seguir leyendo, porque viene Eliseo y le dice: Giezi, no tengas miedo. Alguien tenía la certeza de quién era su Señor, y era Eliseo. Giezi, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo creo que esto pareció en un momento como locura para el criado. Pero sigue diciendo Eliseo, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, oh Yahvé, que abras los ojos de Giezi para que vea. Entonces Jehová, el Señor, abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios tiene un ejército alrededor de su siervo. Por eso él no estaba preocupado. El que se preocupa es que el que no sabe de quién es el verdadero Dios. Y aquí en este lugar, déjenme decirles, no estamos solos nosotros. Además del Santo Espíritu de Dios, hay ángeles ministradores que atienden a los hijos y a las hijas de Dios. Así que en esta hora puedes decir: Señor, gracias, porque no solamente es tu compañía, sino la compañía de tus ángeles en este lugar. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por eso? No los vemos, pero aquí están. Y aquí están rodeándonos. Ahora, quiero comenzar diciendo, después de esta lectura y cierta explicación, a diferencia del siervo de Eliseo, nosotros, los hijos de Dios, que somos representantes de su reino aquí en la tierra, se nos ha dado el espíritu de entendimiento, el espíritu de Dios y de sabiduría espiritual. Así que en esta mañana o en este momento, si tú no tienes sabiduría espiritual, la puedes pedir. Si tú estás buscando al Dios verdadero, aquel que pone ejércitos y carros de fuego alrededor de un solo hombre, si tú crees eso, entonces Él va a abrir tu entendimiento y va a decirte: no estás solo. En el problema más profundo que tengas, yo siempre estoy contigo. Y lo único que tenemos que hacer es abrir nuestros ojos espirituales y ver que Dios tiene un ejército a nuestro favor. Así que tenemos a nuestro alcance todas las riquezas de la gloria que es nuestra herencia, aparte de la paz, shalom, la bondad, la paciencia, el amor, la templanza, la esperanza.
Estamos investidos del poder de Dios a través del Espíritu Santo para realizar sus poderosos hechos, sus obras aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque somos representantes de Dios. Al igual que Eliseo, nosotros somos representantes de Dios. Y estamos investidos del poder de Dios porque yo soy sobrenatural. ¿Puedes decir eso para ti? Y ponerte el dedo así y decir, yo soy sobrenatural. Qué bueno que lo hicieron. Yo quiero hablar acerca de este pasaje y encuentro que muchas veces en los milagros tenemos que tener un enfoque correcto. Más son los que están con nosotros, le dijo Eliseo al criado. Pero cuando nosotros, como hijos de Dios, recibimos un milagro, tenemos que tener el enfoque correcto. No levanten su mano, pero ¿cuántos en algún momento han estado a punto de ser internados en el hospital y ya no van al hospital porque el Señor los sanó? ¿Cuántos de ustedes estaban a punto de perder su casa, su carro o una propiedad porque no sabían cómo salir? Y ahora están gozando de ella. Esos son milagros, estoy mencionando milagros. ¿Cuántos estaban a punto posiblemente de firmar el divorcio? Y viene el Señor y restaura ese hogar. Déjenme decirle que esos son milagros. Y podría mencionarles muchos, porque a veces los milagros nosotros lo decimos debe ser algo muy grande, como lo que le sucedió a Eliseo. En la página anterior, ¿saben cuál fue el milagro? La escuela de profetas se fueron a cortar leña al bosque porque iban a hacer unas casas de madera, porque eran tantos los que querían estar cerca de Eliseo y aprender de él, que se fueron al bosque a cortar leña. Y de repente hay un muchacho que da un mal golpe y el hierro del hacha cae en el río. Y entonces llama a Eliseo este hombre y le dice: Señor, ni siquiera era mía el hierro, el hacha. Soy tan pobre que no sé qué hacer, no sé ni cómo voy a pagarlo. ¿Cuántos han estado en una situación así? ¿Ya? La pastora la semana pasada nos contaba unos testimonios preciosos, porque a veces estamos tan apretados que decimos, ¿qué voy a hacer? La semana pasada un compañero y amigo y hermano en Cristo me dijo: mire, ando con carro prestado y a mí no me gusta cargar carro prestado, me dice, porque se me arruinó el mío. Ahora, Eliseo viene y hace un milagro, hace flotar el hacha. Tómala. Y agarró el hacha. Y ese fue su milagro. Los milagros no tienen tamaño, pero sí tenemos que tener un enfoque acerca de lo que Dios hace en ese momento de un milagro. Es la sobrenaturalidad de Dios que de otra manera nosotros no podríamos salir adelante. Ahora, el enfoque correcto de los milagros, primero, es para traer salvación. Lo vamos a ver aquí en el pasaje que estamos viendo. Porque 2 Pedro 3:9, que yo también lo anoté allí, dice que el Señor no te retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo voy a explicar de esta manera. Vámonos al pasaje que ya les expliqué. El ejército de Israel, sinceramente, merecía incluso ser masacrado por los sirios. La nación de Israel del norte había sido idólatra por siglos. Se había alejado de Dios,
servía a los Baales, hacían cosas que Dios aborrecía. Sin embargo, Dios todas las veces los salvó de la emboscada del rey de Siria. Quiero contarles que muchas veces no merecemos los milagros de Dios, pero ahí vienen. Pero ahí vienen. Dios es tan fiel y tan misericordioso. ¿Saben por qué? Porque seguimos siendo sus hijos. Eso es sencillo. Es el amor tan grande por nosotros que nos mantiene su misericordia, su amor, y nos mantiene bien, nos mantiene con lo suficiente, y hasta gorditos nos ponemos. Yo no sé cómo bajar estas libras de aquí. ¿Saben qué? Dios es bueno. Pero el enfoque, la primera parte del enfoque de lo que nosotros le pedimos a Dios como un milagro, o tal vez lo que ya nos sucedió, es para salvación. Miren, mucho pueblo de Dios alrededor del mundo está sufriendo lo inimaginable. Está siendo perseguida, las iglesias están siendo quemadas. Hablé con una persona que vivió en México en cierto lugar por muchos años y le dijeron: mire, aquí si usted quiere hacer algo de su religión, mejor sálgase. Hay persecución, hay una situación difícil. Pero ¿sabe por qué el Señor Jesucristo no viene en su segunda venida todavía? Porque es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Muchas naciones están pasando problemas difíciles y Dios está esperando que en medio de la situación difícil se vuelvan a Dios, se vuelvan a Él, porque Él lo que hace es la primera pregunta que hizo en el Génesis: ¿dónde estás, Adán? No es para regañarlo, no es para amonestarlo, es para decirle al primer hombre que pecó: hagamos las paces, reconciliémonos. Yo te estoy esperando para que restablezcamos nuestra relación. Así que el enfoque de los milagros que vienen a nuestras vidas, en primer lugar, es para que nosotros traigamos salvación a otras personas. Si Dios lo hizo con aquel pueblo rebelde que se llamaba Israel, Dios lo puede hacer con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personas que están alejadas de Dios. Así que cada vez que el rey de Siria quería derrotar a Israel, Dios lo libraba a través del profeta Eliseo, y ni una sola vez fueron emboscados sino liberados. Dios todavía está dándole oportunidad a este mundo para que se reconcilien con Él, y por eso sus milagros, y por eso milagro tras milagro. Aún el planeta gime esperando su venida, dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, ¿no es cierto? ¿Sí? Si nosotros vemos que el mar se está entrando, como vimos las noticias de esta semana, porque las olas son más fuertes y están entrando a los pueblos, es porque el planeta gime. Si hay problemas con el volcán, es porque el planeta está gimiendo. Si hay tormentas, si hay tifones allá en Asia, es porque aún la misma creación está esperando la liberación de los hijos de Dios. Pero mientras tanto, el primer enfoque que tenemos que tener cuando suceden los milagros es para salvación de otros. Si algo te ha sucedido, cuéntaselo a alguien y compártele del amor del Señor. El enfoque correcto respecto a los milagros, en segundo lugar, aparte de traer salvación, es traer esperanza. ¿Está bien?
es traer esperanza. Una persona que ha salido de una situación difícil, de un abuso, por ejemplo, infantil, tal vez va a ser la mejor indicada cuando de poder dar testimonio y decirle: Dios me sacó de ese trauma, Dios me liberó del temor, Dios me liberó del enojo, de la amargura, y ahora puedo contar de que he perdonado a la persona que me hizo esto. ¿Sabe por qué están llenos los casos en los tribunales de acusaciones? Por falta de perdón, por corazones amargados que no sanan. Ahora, si un hijo de Dios se levantara y dijera: mire, yo ya pasé por ese problema que usted pasó, yo viví la circunstancia que usted está viviendo, y le aseguro que Dios tiene poder para sacarlo de ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a traer esperanza. Ahora, déjeme contarlo de esta manera. No tengas miedo, Giesi. Tú miras un ejército alrededor de nosotros, físico, pero yo te digo que Dios está con nosotros, y son más los que están con nosotros. Eso es dar esperanza. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos cuando traemos el reino de Dios aquí a la tierra, y decirle: mire, no importa las circunstancias en que estés o lo que mire tu vista natural, con Dios todas las cosas son posibles. Amén. ¿Cuántos creen todavía eso? Sí. Bueno, eso es dar esperanza, y es el segundo, vamos a decir, propósito de un milagro. Es que cambiemos el enfoque, porque ¿saben qué pasa con los milagros? Que el enfoque soy yo. Señor, yo quiero que me saque de deudas. Señor, yo quiero que me sanes. Yo quiero, Señor, que me ayudes en mis relaciones y que salves mi matrimonio. Pero el Señor te está preguntando: ¿y para qué? ¿Será para traer salvación? ¿Será para traer esperanza a alguien más? Entonces tal vez Dios va a decir: ah, bueno, entonces sí, lo necesitas, porque tu enfoque es el correcto. Porque nosotros queremos milagros muchas veces solamente para nosotros, porque me quiero sentir bien y seguir igual. Aquí en Guatemala decimos: que chiste tiene eso. ¿Me entienden? Bueno, yo quiero leer un pasaje, Romanos 8, 31 al 35. Lo hemos leído poco aquí en la iglesia, pero hoy lo vamos a leer. Dice este pasaje: ¿qué pues diremos a esto? Aquí esta pregunta retórica se ha hecho porque el apóstol Pablo ha tenido una revelación acerca de quiénes somos nosotros y de lo que nosotros cantamos hace un momento. Antes de la fundación del mundo, Dios pensó en cada uno de nosotros. No sé cuántos de ustedes lo creen, pero en este momento asimílenlo. Ni siquiera habías nacido, y hace milenios Dios ya te tenía en mente. Así que te escogió. El Dios mismo te escogió, te predestinó para ser su hijo, y aparte de eso te llamó para que vinieras a ser parte de su familia y de su reino. Te justificó a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo, para presentarte sin culpa delante de Él. Y dice el apóstol Pablo: te glorificó. Es decir, Él no mira cuerpos aquí falibles y que pueden sufrir algún percance. Él está viendo personas glorificadas ya en su reino.
Yo sé que es un poco difícil entenderlo, pero por eso viene la pregunta: ¿qué pues diremos de esto? ¿Qué pues diremos de toda esta bendición que Dios trae para cada uno de los que estamos acá y que sabemos que somos hijos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. Vayámonos a Eliseo y a Giesi. Más son los que están con nosotros. Y ahora el apóstol Pablo, hace 2000 años aproximadamente, nos dice: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A cuánto les gustaría repetirlo? Porque esto nos va a traer esperanza. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, solo las mujeres. 1, 2, 3. Si casi le salió bien. Casi le salió bien. ¿Por qué no lo dicen otra vez? Si Dios, los varones, a ver qué tal. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que eso te llene de esperanza, hermano. No importa tu circunstancia, no importa el problema. No estás solo, no estás sola, mujer. Dios está contigo. Eso trae esperanza, ¿no es cierto? Y miren, si un padre de familia piensa así y dice: bueno, si Dios está conmigo, voy a salir de esta, ¿cómo van a estar los hijos? Tranquilos, van a estar en paz, porque van a ver a sus papitos tranquilos, contentos, esperanzados de que esto también va a pasar. Bueno, sigamos este pasaje. Dice el apóstol Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, Dios Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aplaude al Señor, hermano, apláudele. Gracias, Señor. El Hijo de Dios fue entregado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y dice Él mismo, el Señor: si yo te di mi Hijo, no te puedo dar más. Si te di lo más preciado que yo tenía, mi unigénito, ¿será que no te puedo sacar de ese problema? Claro que sí. Esa es esperanza, hermanos. Y sigue diciendo la palabra del Señor: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es el que justifica. Déjame detenerme un momentito aquí. A veces nos creemos pecadores e indignos de la gracia y de la bondad de Dios. Y aunque haya dedos que te acusen y que te digan: tú hiciste esto, nadie nos puede acusar delante de Dios, porque Él es el mismo que justifica. Y de ahí que yo creo que la salvación no se pierde, porque no es por mis obras. Claro que yo tengo que ser mejor cada día, pero no es por lo que yo hago, es por su gracia, por su suficiencia para darme la salvación y la justificación. Sigue diciendo: ¿quién es el que condenará? No hay, porque Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que está además, o al que además está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Por quiénes? ¿Ya te lo creíste? Jesús
el mismo Jesús, mi Señor y Salvador, intercede por mí delante del Padre en su función trina, para que yo pueda salir adelante. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es algo precioso que teníamos que tocar, porque los milagros que recibimos son para tener esperanza y para dar esperanza a otros. Dice este pasaje: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá algo que nos aparte del amor de Cristo? Tal vez la tribulación, o tal vez la angustia, o la misma persecución te va a apartar del amor de Cristo, o incluso pueda venir hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Déjenme decirles que el temor huye cuando sabemos quién es por nosotros. ¿Quién es por nosotros? Cristo. ¿Estás solo, hermano, hermana? ¿Estás solo en tus problemas, en tus circunstancias? Nunca. Porque más son los que están con nosotros. También dice la palabra: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿No es cierto? Tenemos un poderoso gigante a nuestro lado. Tenemos un Espíritu Santo que es nuestro ayudador, consolador, aquel que está a la par de nosotros. En griego, paráclito, alguien que está siempre a la par de nosotros. Quiero terminar diciendo: el enfoque correcto de los milagros no solamente es traer salvación y traer esperanza, sino es traer bendición a otros. Cuando hacemos la declaratoria de ofrendas, le decimos: Señor, dame lo suficiente, no solamente para mí, sino para bendecir a otros y para proveer para tu reino, que tu reino sea extendido. Amén. Y aquí nos salimos de la comodidad de solamente querer para nosotros los milagros. Un pasaje en Hechos 2 dice, 46 y 47, ahorita aparece allí: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Una tercera parte del enfoque correcto acerca de los milagros que recibimos es que podamos bendecir a otros. Les voy a terminar de contar la historia que iniciamos. El ejército está alrededor de Dotán. Ya los ojos de Giezi se abrieron y él sabe ahora que no están solos. Eliseo ora al Señor y le dice: Señor, dales una ceguera parcial. Ahí dice: hazlos ciegos en este momento. Es decir, que no me reconozcan que yo soy el varón de Dios. Así que todo el ejército, que seguramente era numeroso, era muy grande, muy fuerte, muy armado, queda ciego. Y sale Eliseo y le dice: señores, ¿a quiénes buscan? Mire, nosotros buscamos a tal persona. Ah, no, no es aquí, le dice Eliseo. Y esta no es la ciudad. Yo los voy a guiar a la ciudad donde es. Y camina 16 kilómetros para Samaria. ¿Y qué era Samaria? La capital del reino de Israel. Una ciudad amurallada, donde estaba el rey y su ejército. Así que aquel ejército enemigo de Siria entra. Qué bonita esta ciudad y todo, pero no saben que están
adentro de las murallas de la ciudad de sus enemigos. Y cuando están adentro, el rey de Israel le dice a Eliseo: Padre mío, ¿qué hago con ellos? ¿Los mato? Escuchen eso. Los mato, es nuestra oportunidad de acabar con el ejército de Siria, nuestros enemigos. Y Eliseo le dice: no los mates. ¿Asesinarías tú a tu invitado a la mesa? ¿No los atrapaste tú con tu fuerza? Dales de comer y envíalos de regreso. El ejército sirio fue salvado aquel día allá en Samaria, porque el siervo de Dios comprendió que los milagros se comparten. Es para bendecir a otros. Es para bendecir a otros. Amén. Señor, dame un carro nuevo. Y si el Señor te lo da, ¿qué vas a hacer con el viejito? Ah, no, ese sí cuesta caro. Y nunca lo vendes porque te aferras al carro viejito. Dios ya no te va a dar otro nuevo. Perdón, el ejemplo. ¿Me entienden? Si Dios te dio un milagro, es para compartirlo. Si Dios te sanó, no es para que sigas viviendo igual que siempre. Es para que con la salud que ahora tienes, le sirvas al Señor y ayudes a otros. Si el Señor restauró tu matrimonio, tú puedes tomar ese testimonio y decir: mire, voy a invitar a unas parejas porque quiero contarles lo que Dios hizo, para decirles que más son con nosotros, que Dios está con nosotros y que Él salvó mi matrimonio. ¿Me entienden, hermanos? Ahora sí, como yo soy sobrenatural, voy a recibir milagros de Dios, voy a hacer milagros de Dios. Pero tenemos que tener el enfoque correcto. No son para mi gloria, no son solamente para mi beneficio. Voy a pedir un milagro de Dios, pero con propósito, cambiándome al enfoque divino que salva. Amén. ¿Conoces a alguien que todavía necesita salvación? Cambiándome al enfoque divino de traer esperanza. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Cambiándome al enfoque divino, que si Dios me hizo un milagro, fue para bendecir a otros. Pongámonos de pie y vamos a orar. Pero vamos a orar diciéndole: Señor, he aprendido que no estoy solo. He aprendido de que esta aflicción presente va a pasar, que nada va a separarme de tu amor, ni siquiera la muerte, ni siquiera la muerte. Si aconteciera la muerte, estoy en las manos de mi Dios y nada me va a poder separar de Él. Amén. Cierra tus ojos y comenzamos a orar.